esta mañana, por este tiempo, Dios, de bendición y de victoria, Señor, que tú nos regalas como hijos amados, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor, que en este tiempo podamos ser plenamente edificados, instruidos, llenos del poder de tu Espíritu, Señor, que esta palabra no vuelva vacía en esta mañana, Señor, sino que cumpla propósito sobre la vida de cada uno de tus hijos en estos momentos. Y allí donde tú estás, levanta tu voz conmigo y dile al Señor: Padre, habla mi vida, habla mi corazón, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, glorificándose en esta hora, Dios Santo. Hoy yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios Santo, que haya un pueblo sensible, Señor, a tu voz, a tu presencia, a tu Espíritu, Padre, que tú te glorifiques en gran manera sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tómanos en esta hora, Dios. Llénanos, Señor, llénanos de ti, Dios. Que haya corazones realmente dispuestos, Señor, a recibir de ti. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra y pueda dar fruto, Señor, al 100, al 30, al 100 por uno, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que te glorifiques, que derrames de tu presencia y de tu gloria en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Manifiéstate en esta hora y pídele a Dios en estos momentos que una presencia nueva, fresca, especial sea descendiendo sobre tu vida allí donde tú estás. Con tus ojos cerrados, habla con el Señor en esta hora y pídele al Rey de Reyes y al Señor de Señores que Él se glorifique en este momento, que traiga de la presencia de su Santo Espíritu para que todos nosotros en estos momentos podamos recibir de lo que Él quiere, porque es su palabra, porque no es la palabra del hombre, es la palabra preciosa de nuestro Señor. Padre, gracias por cada vida, Señor, que está llegando en esta mañana a esta transmisión. Padre, háblanos, Señor, ministralos profundo de nuestro ser, Dios. Te necesitamos, Rey bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, en gran manera y haz tu obra, Dios, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, conforme, Dios, tú has descrito y has determinado, Señor, a través de tu preciosa palabra, Padre. Gracias, que la presencia de Dios se mueva en esta hora. Siente la gloria del Señor, siente la presencia de Dios en este momento, en este instante, donde Dios se está glorificando, donde el Señor se está manifestando a cada vida y a cada corazón. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita fidelidad, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre, porque tú te glorificas en gran manera sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te damos todo el honor a ti, Señor, al único, al verdadero, al que vive y al que reina, oh Rey, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor, mis amados. Bienvenidos una vez más en esta mañana para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor, que permitamos al Espíritu Santo de Dios que realmente pueda ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy queremos mirar a la luz de la palabra un texto que tal vez todos conocemos, pero que muy pocas veces realmente lo analizamos, lo detallamos. Y por eso quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 16. Es un pasaje muy conocido, tal vez es el primero que todos nosotros obviamente llegamos a aprendernos, a recordar. Y quiero leer allí, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén y amén. Como te decía, obviamente es un texto que todos nosotros reconocemos, sabemos, pero ¿entiendes con tu corazón lo que Cristo está mostrando acá? En el contexto viene hablando de nuestro Señor Jesucristo y de Nicodemo. Nicodemo era alguien de los principales del sacerdocio.
Era un hombre que aparentemente conocía la ley, era un hombre que aparentemente estaba cerca de Dios. Pero definitivamente Nicodemo pudo ver en Jesús algo muy especial. Y cuando tú lees el contexto, tú te das cuenta que él, saliendo de noche sin que ninguno de sus compañeros le viera, acudió hacia donde estaba Jesús. Y llegando a donde está el Señor le dijo claramente, yo te digo que es necesario que tú nazcas de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Te estoy explicando esto porque es importante. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre que conocía las escrituras, que conocía la ley, que era de los sacerdotes, que participaba de los asuntos aparentemente de las cosas de Dios, pero definitivamente Nicodemo, como todos los demás, no habían nacido de nuevo. El Señor entonces le dice, es necesario que tú nazcas del agua y del espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Nacer del agua es permitir que la palabra de Dios realmente penetre en el corazón de los hombres. Que esos ríos realmente de agua viva fluyan dentro de ti. O sea, muchas personas pueden estar dentro de la iglesia, pero no le han permitido al Espíritu realmente que esos ríos, ¿cierto?, de agua viva fluyan dentro de él. O sea, yo no soy salvo por el hecho de estar en la iglesia, no soy salvo por el hecho de decir que soy cristiano hace muchos años. O sea, la salvación definitivamente llega por un nuevo nacimiento. Es decir, permitir que la preciosa palabra de Dios entre en mi vida y cumpla un propósito determinado. Entonces Nicodemo conocía las escrituras, pero definitivamente la palabra no había penetrado dentro de él. Además de eso le dice, es necesario que nazcas del Espíritu. Todos los seres humanos, sin Cristo, su espíritu está totalmente muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una comunicación con Dios. Una cosa es que una persona haga rezos, repeticiones vanas, pero otra cosa es que tú empieces realmente a conectarte con Dios, a hablar con Dios. Por eso es necesario nacer del Espíritu, permitir que Dios entre y que de ahí en adelante yo empiece a comunicarme con Dios. Entonces mi espíritu cobra vida y cobra vida porque el Espíritu Santo de Dios ha entrado en mi vida. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros. La Escritura dice claramente que no podemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que Dios no mora en un lugar, sino Dios mora en cada uno de nuestros corazones. Entonces, cuando alguien ha nacido realmente del agua, que es la palabra, y ha nacido del Espíritu de Dios, allí es donde el Señor empieza a hacer una obra regeneradora. ¿Qué significa esto? Que Él tiene que volver a hacer cosas nuevas dentro de nosotros, porque venimos de nuestra maldad, de nuestro pecado, esclavos del enemigo, y ahora Dios quiere hacer algo nuevo. Entendiendo todo este contexto, entonces es cuando el Señor habla y dice claramente, es que el amor de Dios es tan grande que fue capaz de dar a su propio Hijo, al unigénito. O sea, Jesús mismo deja su trono, y ayer lo explicábamos. Cuando la Escritura dice claramente que Él siendo rico se hizo pobre, es eso, Él dejó su trono de gloria, su majestad allí en el cielo, todo lo que Él, ¿cierto?, era como Dios para venir y vivir como cualquier mortal, para venir y vivir como cualquier otro ser humano. Es por eso que el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, allí en el capítulo 2, haya pues este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. En otras palabras, la Escritura me está diciendo, Jesús no vino obligado. O sea, ese sentir lo hubo en Él. Él mismo dijo al Padre, yo voy a entregar mi vida por ellos. Y dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, Él no dijo, es que yo soy Dios, ellos solamente son hombres sobre la tierra. O sea, ese sentir lo hubo en Cristo Jesús y vino y entrega su vida. Dice, entonces el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y dice la Escritura, tomando forma de siervo. La palabra siervo en el griego, en el original, nos lleva a denominar como un esclavo. Un siervo es un esclavo.
Entonces Él vino a tomar esa forma. Y todo en amor por nosotros. Entonces se muestra el amor del Padre, se muestra el amor del Hijo y obviamente el Espíritu Santo con ellos. Ellos tres cumplían un plan divino en ese único y verdadero Dios. Entonces la palabra me muestra en todo este contexto que es necesario que las almas nazcan de nuevo del agua y del Espíritu, y muestra la razón, es que Dios muestra su amor, como lo dice la carta a los Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que la humanidad no entiende, y tienen en poco el sacrificio de Jesús. Entonces Dios ama tanto a esta humanidad que entrega a su propio Hijo para morir en la cruz. No había otra manera en la que los seres humanos pudiésemos ser salvos. Tenía que ser esa muerte de un sustituto perfecto, y ese sustituto perfecto era Jesucristo. El que no conocería pecado, el que se mantendría firme ante las tentaciones del enemigo, porque Jesús también fue tentado, pero Él se mantuvo firme en amor por nosotros. Entonces se muestra el amor del Padre entregando al Hijo y da la razón. Dice, Él entrega al Hijo por una razón. Es que es para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esto me gusta, no se pierda ¿a dónde? Aún hay muchos que conociendo de Cristo no entienden o no quieren darse a entender sabiendo que el infierno sí es un lugar real. Cuando la Escritura dice para que no se pierda, es para que su alma no sea condenada precisamente en el infierno. O sea, la única manera de poder llegar al cielo, la única manera de poder heredar la vida eterna, solo será a través de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber otra manera. Pero muchos están buscando otro puente, otro mediador. El hecho no es cambiarte de religión. El hecho es tener una fe realmente en Jesucristo y entender lo que el Señor nos está dando a conocer en esta mañana. Si hay alguien que no confiesa el nombre de Jesucristo, si hay alguien que no le sigue, no camina, no sigue sus pisadas, pues obviamente este personaje no va a ser salvo. Dios quiere salvación para la tierra, pero los mismos seres humanos están rechazando el llamado de salvación. Y por eso el título de este mensaje, amaron más las tinieblas. Porque pese a que la luz de Cristo ha venido a este mundo, muchos están rechazando el llamado y se están apartando en las tinieblas. Satanás lo único que va a querer hacer, mi hermano, es llevar tu alma al infierno. Pero de nosotros depende nuestra fe, que hallemos la vida eterna. Y por eso quiero y hago tanto énfasis en Nicodemo, porque es que Nicodemo conocía la palabra, porque es que Nicodemo amaba a Dios, claro, pero él no había nacido de nuevo. Es decir, que pese a todo eso, si él no nacía de nuevo, él se iba a perder. En el momento en que él muriera, si él no tenía realmente su fe puesta en Jesucristo, él se iba a condenar y se iba a ir a una eternidad lejos de Dios. Por eso es tan importante que tú creas en el Hijo de Dios, creas que lo que dice la palabra, que hay un solo Dios, porque Jesús es Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo, hombre, la palabra lo dice. O sea, si la gente se empecina sencillamente en rechazar el llamado de salvación, habrá condenación. El Señor lo está diciendo, es que para que todo aquel que en Él cree no se pierda ¿dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Dónde será la vida eterna? En el cielo. La gente se preocupa por esta tierra, por vivir bien, por conseguir bienes en esta tierra, pero se olvida de lo más importante, y lo más importante es la vida eterna. Porque por bien que te vaya a ti vivirás 80, 90 años sobre la faz de la tierra. Pero lo más importante para ti y para mí es tener la convicción de que tenemos la vida eterna, no por nuestras propias obras, sino sencillamente por el regalo divino que Cristo nos ha entregado en la cruz. Pero viene lo peor.
Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el propósito de Dios no era enviar a su Hijo para condenarlo. Antes, el Padre enviaba a su Hijo para que muchos hallaran salvación. Ese es el detalle. Cristo vino al mundo para dar salvación, no para traer condenación. O sea, la condenación la están recibiendo los seres humanos por sí mismos. Por sí mismos. ¿Cuántos jóvenes mueren hoy en día teniendo 15, 17, 20 años? Los cementerios están llenos de jóvenes, de los cuerpos de ellos. ¿Quién iba a pensar que un joven a esa edad iba a perder su vida? Porque estaba en el lugar equivocado, porque estaba con los amigos incorrectos, porque iba en un camino desviado del propósito de la voluntad de Dios y halló la muerte. ¿Y cuántos se han ido sin Cristo en su corazón? ¿Cuánta gente está muriendo día tras día y se está yendo al infierno, a una condenación eterna sin Cristo Jesús? Los seres humanos entonces piensan que lo importante es lo que obtengamos en esta tierra, sabiendo que cuando lleguemos a la presencia de Dios nadie podrá presentar sus títulos, sus carreras, su dinero, lo que consiguió en esta tierra delante de Dios. Eso no vale absolutamente nada, mi amado. Lo que valdrá delante de Dios es la fe que tú colocaste un día en Jesucristo. Es lo que te llevará realmente al cielo. Y el Señor está confirmando, está diciendo, yo no envié a mi Hijo para condenar al mundo. Yo envié a Jesucristo, mi Hijo, para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree, ojo con esto, dice, no es condenado. El que cree en Jesús hallará la vida eterna. Eso es lo más importante, y escúchame bien en esta mañana, y ojalá tú se lo puedas transmitir a otros. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante no es conseguir cosas sobre esta tierra, olvídate de eso. Lo más importante es la vida eterna. Eso es lo importante. El que logre conseguir la vida eterna por su fe puesta en Jesús, habrá ganado realmente la bendición de Dios. El que se esforzó en esta tierra por acumular bienes en esta tierra, habrá perdido su tiempo. Por eso el Señor dijo claramente, háganse tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen, donde no pueden llegar. No se hagan tesoros en la tierra, porque aquí todo se destruye, porque aquí todo es vano. El que cree en Él, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo ese pasaje. El que no crea en Jesús ya ha sido condenado. Yo te estoy hablando en esta mañana una vez más de salvación, porque es que a eso nos envió Dios a su iglesia, a proclamar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el evangelio, son las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que en Cristo Jesús hay salvación. Esas son las buenas noticias. Pero si hay alguien que definitivamente decide por sí mismo no creer en Jesús, ese ya ha sido condenado. Ese por sí mismo ya ha forjado su destino eterno. Puede que tú ya conozcas al Señor, tú que me escuchas en esta hora, pero día a día tienes que caminar con Dios firme hasta el final, soñando, anhelando realmente que heredarás la vida eterna. El que en Él cree entonces no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ojo con esto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén y amén. Esa es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo y muchos no quisieron creer en esa luz que había venido, porque el mundo está en oscuridad, en tinieblas. La única luz que resplandece es la de Cristo, y esa luz resplandece a través de la iglesia del Señor.
Si la iglesia deja de hacer la labor, si la iglesia deja de tener la luz de Cristo, las mismas tinieblas envolverán. Necesitamos ser luz. Necesitamos guiar a otros. Necesitamos darles esperanza. Yo quiero decirte una vez más, los tiempos se están acortando y Cristo vendrá pronto por su iglesia. ¿Qué pasará con los tuyos? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Les has predicado? ¿Les hablas del Señor? ¿Les puedes hablar claramente como te lo estoy diciendo en esta mañana? Que esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más los deleites del mundo, estar apartados realmente de la luz de Cristo, estar lejos de Dios. Todo en esta vida es tan vano. Hace unos 20, 25 años me miraba al espejo. No veía arrugas en mi rostro. Tenía cabello abundante. Era más delgado. Tenía más fuerzas físicas de las que puedo tener en este momento. La vida es vana. Los días van pasando. Y por eso el Señor dijo claramente a través del rey Salomón allí en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes de que las lámparas se apaguen, antes de que las piernas empiecen a flaquear, antes de que todo en tu vida cambie. Porque lo de esta tierra no es para siempre. Lo que Cristo nos brinda sí es para siempre. La vida eterna. Pero los hombres están amando más las tinieblas, lejos de Dios, siendo rebeldes en sus corazones. Dios nunca querrá que un alma caiga condenada al infierno, pero cada uno decidirá su destino eterno. Cada uno decidirá sencillamente a dónde quiere ir. Y si yo soy consciente que el día en que yo parta de esta tierra, sea que muera o que venga el Señor en el arrebatamiento, lo único que sé es que yo quiero estar con Él por los siglos de los siglos. Eso es lo único que sabe mi alma, mi espíritu, que quiero estar con Él. De la misma manera Dios quiere que tú estés con Él, pero es tu decisión. No puedes amar más las tinieblas. Y dice que amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, porque se deleitaron en ellos. ¿Qué hicieron los fariseos? Aparentemente conocedores de las escrituras, de la ley, aparentemente esperando al Mesías prometido. Y ellos se deleitaron más en sus tinieblas. Ellos fueron los principales autores de que Cristo llegara a la cruz. Y como no podían hallar falta alguna delante de Él, fue cuando lo llevaron precisamente ante las autoridades allí en Roma, diciendo que Él estaba en contra de las autoridades civiles, políticas. Mintieron acerca de lo que Jesús estaba proclamando, porque eso era el veneno que había en sus corazones, porque sus obras eran malas, porque se complacían, tenían al Hijo de Dios frente a ellos. Y no fueron capaces de reconocerlo y no fueron capaces de aceptarlo. Hoy nosotros tenemos al Hijo de Dios frente a nosotros. Él está aquí con nosotros. Pero hay un mundo que desafortunadamente lo está rechazando, iglesia. Porque se complacen más en sus tinieblas, porque sus obras son malas. Y dice la Escritura: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Precisamente no vienen a la luz de Cristo para que sus obras sean reprendidas, para que a la luz del Señor el Señor revele su condición, su maldad, su iniquidad. Por eso la gente no quiere venir a los pies de Cristo. Porque en el momento en que lleguen a Cristo, la luz del Señor va a reflejar la condición real en la que están sus vidas. No es de decir yo soy bueno, no le hago daño a nadie, yo soy alguien que siempre ha actuado correctamente. No, a la luz de Cristo Dios evidenciará cómo es cada vida. Es necesario venir a esa luz. Es necesario llegar a la luz del Señor para que Él nos deje ver la condición realmente
en la que podríamos llegar a estar. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y ahí terminamos. Es lo que el Señor dice. Si alguien practica la verdad, esa persona siempre vendrá hacia la luz, esa persona siempre se acercará hacia la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Porque cuando alguien llega realmente a Cristo, esa persona definitivamente será guiada, dirigida por el precioso y santo Espíritu de Dios. Pero mientras alguien no llegue a los pies de Dios, esa persona seguirá guiándose por sus propios méritos, por sus propias ideas, por sus propios conceptos, y tal vez no está en la luz de Cristo, sino está en las mismas tinieblas. Necesitamos venir a la luz. No podemos amar más las tinieblas, necesitamos amar la luz de Cristo. Y vuelvo y te repito, tú puedes decir, yo conozco a Cristo, pero ¿de qué manera te estás comportando en Cristo? ¿Tienes amor hacia los demás? ¿Tienes perdón? ¿Te mueves en misericordia? ¿De qué manera estás mostrando que realmente eres un hijo de Dios? ¿Predicas la palabra? ¿Hablas de lo que estamos diciendo hoy? Le estás diciendo a la gente, es necesario que tú nazcas de nuevo. Tú puedes ser un excelente padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, pero te falta Cristo en tu corazón. Y si Cristo no está en tu corazón, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Necesitamos creer en Cristo. Necesitamos dejar que la luz venga a nuestras vidas para que las mismas tinieblas sean deshechas. No importa cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio, día tras día necesitas venir a la luz para que tus obras sean manifiestas en Dios, para que a la luz de Cristo tú puedas evidenciar que estás haciendo lo correcto delante de Dios y que estás siendo dirigido y guiado por el precioso y santo Espíritu de Dios. Esto no es algo religioso. Y si alguien lo ve de esa manera, no ha entendido lo que te estoy explicando en esta mañana. El amor de Dios al enviar su propio Hijo a morir en esa cruz, para que todo aquel que en él creyere, pues no se perdiera en el infierno, mas tuviera la vida eterna en el cielo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es prosperidad, el Evangelio no son ganancias, el Evangelio no son herencias, el Evangelio es eso, salvación. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que hay salvación para todos, pero que sencillamente aquel que rechace ese llamado de salvación tendrá que sufrir una condenación eterna, lejos de Dios. Preocúpate más por la vida eterna que por las mismas cosas de esta tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesta nuestra mirada en Él, siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesucristo para que podamos ver la luz de Cristo día a día delante de nosotros. Que tú asegures tu vida eterna con la fe puesta en Jesús. Que no ames más las mismas tinieblas, sino que la luz de Cristo resplandezca en ti hoy, mañana y todos los días de tu vida sobre esta tierra. Padre, hoy damos gracias a ti por tu preciosa palabra, Señor. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la presencia tuya, Señor, sea sobre cada vida, sobre cada corazón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, una vez más por nuestras faltas, por toda iniquidad. Si alguno, Señor, ha mirado el Evangelio de una manera equivocada, Señor, yo te pido que tú le instruyas, que le des luz, revelación, Señor, para que tus hijos puedan ver realmente, Señor, el propósito de la cruz, el propósito de que tú lo entregaste absolutamente todo para darnos salvación y vida eterna, Señor. Que aquel que esté en tinieblas, Señor, esa persona decida venir a la luz para que sus obras sean manifiestas, para que tú empieces a guiar, a dirigir su vida, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Derriba toda barrera, todo argumento, toda mentira del enemigo, Señor, que se quiera filtrar en los corazones, en las vidas, Señor, y que la luz de la palabra, Señor, venga, que hoy puedan nacer del agua y del Espíritu, que haya
ríos de agua viva fluyendo dentro de cada vida, dentro de cada corazón, Señor, que reviva, Señor, nuestro espíritu y lo lleves a buscar tu rostro, tu presencia, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que traiga salvación sobre los perdidos, Señor, que tu iglesia cumpla la labor, Padre, que tu iglesia cumpla con la misión que tú nos has encomendado, Señor, que llevemos las buenas nuevas de salvación, Padre. Por favor, Señor, danos de tu espíritu, Padre. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, Señor. Y hoy sabemos que en la palabra hay poder, que en el evangelio hay poder, Padre, pero es para salvación, Señor. Llévanos a los perdidos, llévanos a compartir tu palabra, llévanos a ganar a otros para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu palabra en nuestras bocas, Señor. Que podamos dar testimonio de tu infinito amor en la cruz, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta presencia que en esta hora está descendiendo. Gracias, Dios mío. Recibe todo honor, recibe toda gloria, Señor. Que la luz de Cristo empiece a resplandecer sobre muchas más vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, hay una labor grande por hacer. Así que disponte en tu corazón día a día a llevar ese evangelio, a llevar las buenas nuevas de Cristo, para que los hombres no amen más las tinieblas que la misma luz de Cristo. Te pido que compartas este mensaje, que lo lleves a otros, que lo transmitas a otros. Si tú no sabes cómo expresarles lo que hemos hablado en esta hora, colócales este mensaje y yo sé que Dios usará sencillamente esta transmisión para que la palabra les pueda llegar, porque es la palabra de Dios. Dios quiere que tú seas salvo, Dios quiere que le recibas en tu corazón a Jesucristo como el Salvador de tu vida y que tengas la herencia más grande que el ser humano pueda tener, que es la herencia de la vida eterna. Recuerda cuánto te ama el Señor y que ese amor Jesús lo demostró en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Un abrazo, Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.